Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy nos acompaña el doctor Leonardo Escharite. Él es médico anestesiólogo con varias áreas de interés, entre ellas la anestesia regional, pero que en el día de hoy nos preparó una charla acerca de medicina perioperatoria, una revisión sobre los riesgos y la morbimortalidad en el bloque quirúrgico. Escuchamos al doctor Charite, espero que disfruten de este webinar. Bienvenidos, gracias a todos por participar de este nuevo webinar organizado por la Secretaría Científica. Mi nombre es Leonardo Schiarite, soy colega anestesiólogo, socio ARBA. En esta oportunidad intentaremos acercarnos como especialistas a esta rama de la medicina perioperatoria, que la podríamos definir como una atención médica multidisciplinar, que tiene como objetivo mitigar el estrés quirúrgico y hoy su principal ambición sería la de advertir y la de reducir la morbimortalidad perioperatoria a los 30 días. Con la ilusión de ejercer cada día una práctica profesional casi utópica que nos deriva de la frase hipocrática primum non nocere, intentaremos brindar una medicina quirúrgica de excelencia y predecible en cuanto a resultados. Así que a lo largo del webinar intentaremos hacer una revisión sobre los riesgos reales a los que los pacientes se someten a la hora de operarse y comprender los números citados en la bibliografía relacionados sobre la morbimortalidad en el perioperatorio. ¿Por qué nos interesa hablar sobre medicina perioperatoria? Como anestesiólogos nos encontramos en una posición única para impactar sobre este campo. En principio somos un eslabón fundamental para llevar adelante los procesos quirúrgicos. Además somos los médicos que poseemos mayor experiencia clínico-quirúrgica, contamos con el mayor número de horas dentro del quirófano y tenemos la posibilidad de ver numerosos equipos quirúrgicos trabajando. Tenemos múltiples interacciones con el paciente durante todo el proceso operatorio, desde la consulta preanestésica, la atención del paciente en el quirófano y el cuidado del mismo al final de la cirugía en la unidad de reanimación y cuidados críticos. Desde siempre como profesionales hemos buscado la seguridad para nuestros pacientes y la anestesiología es una especialidad médica muy centrada en la gestión de riesgos. Por ejemplo, la revista Anestesia ya adoptó a la medicina perioperatoria dentro de nuestra especialidad. Como dijimos, hoy intenta ser la principal herramienta utilizada como estrategia para lograr reducción de riesgo, obtener mejores resultados quirúrgicos en el perioperatorio y evitar muertes innecesarias. Aquí citamos dos artículos en donde advierten de la importancia de la misma y el deber en integrarla en el calendario durante nuestra formación y en el ejercicio diario. Hasta ahora los grupos multidisciplinarios ERAS son el mayor avance en intentar optimizar al paciente quirúrgico para obtener mejores resultados perioperatorios. Lo que se intenta realizar con la medicina perioperatoria es absorber tanto el post como el preoperatorio e intraoperatorio, haciendo un seguimiento holístico del paciente desde que éste contempla realizarse la cirugía. El campo de investigación que hay en torno a esto es enorme y en auge. Desde manejo de anemia preoperatoria, prehabilitación física, determinar la capacidad funcional aeróbica del paciente, optimización clínica del mismo, la nutrición, información al paciente sobre los riesgos reales a los que se va a enfrentar, realizaciones de programas de calidad en unidades quirúrgicas, documentar estadística de morbimortalidad por servicios, reducción de la morbimortalidad de los servicios quirúrgicos como principal objetivos que hemos mencionado, entre otros. Hay que remarcar un hecho clave que es la experiencia y la evolución favorable que viene realizando nuestra especialidad en el área de seguridad y reducción de riesgo.
La mortalidad por cuestiones anestésicas en la actualidad es de tener que lamentar una muerte cada 150.000 pacientes atendidos en cirugías programadas. Estamos hablando de un 0,004% de riesgo, y aquí en este punto es donde nos diferenciamos de la mortalidad quirúrgica perioperatoria, que puede ser tan alta como por ejemplo en cirugías de muy alto riesgo con un 25% de posibilidades de muerte en el perioperatorio. Entonces mencionaremos que si bien ha habido avances sustanciales en el cuidado de la anestesia, las complicaciones graves perioperatorias y la mortalidad después de la cirugía siguen siendo una preocupación clave en el sistema de salud. Entre 1940 y el año 2000, la mortalidad por cuestiones anestésicas ha descendido desde 0,1 a 0,004%, como hemos mencionado anteriormente. O sea, lamentar una muerte cada 1.000 pacientes atendidos versus en la actualidad una muerte en 250.000 pacientes atendidos en cirugías programadas. Ahora bien, ¿qué le sucede a nuestros pacientes en el perioperatorio cuando estos tienen un estado físico deteriorado, como podría ser un paciente clasificado ASA4, y a su vez lo sometemos a cirugías de alto estrés quirúrgico, o sea, cirugías mayores de alto riesgo? ¿La anestesia es tan segura como pensamos? En este trabajo el autor comienza a advertir y desenmascarar la diferencia que existe entre las complicaciones y riesgos anestésicos versus los quirúrgicos, y las diferencias que existen entre los pacientes de bajo y alto riesgo en el perioperatorio. Las definiciones de muerte en las que la anestesia fue asociada o relacionada variaron ampliamente, al igual que las ventanas de tiempo para el periodo perioperatorio que fue medido, desde 24 horas a 30 días de evolución. En este artículo, el autor que citamos enfatiza sobre la preocupación que generan los pacientes de alto riesgo y cuestiona y responsabiliza al anestesiólogo también de los resultados desfavorables, exigiéndole mayor compromiso a la especialidad. En esta diapositiva podemos ver distintos sistemas de riesgo y las bases para que ocurran catástrofes relacionadas con la seguridad de nuestros pacientes, tanto en cirugía como en el perioperatorio. Los resultados de seguridad para los cirujanos son mucho peores que para los anestesiólogos. Ellos están más cerca de relacionarse con un riesgo de tener una muerte cada 100 pacientes versus nuestra especialidad, que se relaciona con sistemas de 6 sigmas. Además, nuestra especialidad ya cuenta con la ventaja, como sucede en aviación, que los profesionales contamos prácticamente con el mismo estándar de atención. En el ambiente quirúrgico aún está el concepto que aquí se expone como mentalidad del artesano. Como vimos en la diapositiva anterior, uno de los temas más peligrosos que se planteaban era el de subir el monte Everest, de escalar el Himalaya, donde la mortalidad del ascenso se acerca al 1%, o sea, una muerte cada 100 personas que lleguen a la cima. Y esto se asemeja con la morbimortalidad perioperatoria, que en promedio ese número es 1%, pero que puede ser tan elevada como cirugías de muy alto riesgo que pueden sobrepasar el 25%. O sea, un paciente de cada 4 morirán en el posoperatorio a los 30 días. Y bueno, sin dudas el líder histórico ha sido el cirujano en el ámbito quirúrgico, en el quirófano, en las decisiones de operar o no a un paciente, casi de forma unipersonal. En el trabajo citado en esta diapositiva, el autor hasta se pregunta si la anestesia en sí, como tal, contribuye o no a la mortalidad en el perioperatorio. Y la pregunta que surge es si podemos confiar en los cirujanos en dejar esta gestión de riesgo, si son ellos solamente los adecuados para hacerlo, y si realmente solo un profesional debe encargarse de tomar esta decisión. Un poco de historia sobre la relación entre colegas cirujanos y anestesiólogos, el liderazgo dentro de quirófano vinculados con la seguridad del paciente. Y por ejemplo, en el último artículo del año 1959 ya se plantea la preocupación sobre la responsabilidad legal y la autonomía de ambos profesionales y la independencia del anestesiólogo en la toma de decisiones.
Y quizá este sea el tópico más importante, ¿no? El de transitar nuestra práctica y ejercicio profesional bajo un marco médico legal y ético correcto. Y hablando sobre la implicancia legal de nuestro trabajo, es importante estudiar las revisiones de los juicios de mala praxis para permitir el conocimiento de los peligros específicos de la anestesia, comprendiendo además las exigencias y las demandas de nuestros pacientes y la ley. Los litigios cada día más nos involucran con los desenlaces y resultados de los pacientes más allá del quirófano. Este es un trabajo de 2020 y vamos a ver que ya en 2002 comienzan a aparecer un porcentaje de juicios que nos relacionan con el perioperatorio y no solamente con nuestra labor propiamente dicho en el quirófano. Acá se resumen las causas de muerte que se pueden producir durante una anestesia. La idea ya no es quedarnos solo con ellas, como lo hemos estudiado tradicionalmente. Como veremos más adelante, lo que más determina la morbi-mortalidad de nuestros pacientes en el perioperatorio son las complicaciones mayores postquirúrgicas. Este trabajo de 2022 ya evidencia cómo la ley está avanzando sobre nosotros, sobre nuestra especialidad, sobre los derechos y seguridad de los pacientes y la responsabilidad del anestesiólogo en el perioperatorio, involucrándonos en litigios al respecto. Por ejemplo, el trabajo menciona juicios por falta de identificación de pacientes o eventos de alto riesgo antes de la operación. Similar al riesgo global que vimos que se tiene al escalar el Himalaya, acá se evidencian las chances de morir en distintos ejemplos. Y ahora bien, ¿podemos entender el riesgo al que se enfrentan nuestros pacientes? ¿Somos capaces de traducirlo en números e informar sobre los mismos? ¿En dónde ubicaríamos a la cirugía? ¿Es un problema de salud la morbi-mortalidad postoperatoria? Sin duda sí, se practican en el mundo 850.000 cirugías por día, 313 millones de cirugías al año y 4.7 millones de personas mueren a causa de las mismas. Esta diapositiva es clave para entender la importancia de la mortalidad perioperatoria en la salud global, las implicancias legales que está teniendo, el rol que comienza a jugar el anestesiólogo del presente y del futuro, la importancia de involucrarnos en la medicina perioperatoria. Este estudio la ubica como la tercera causa de muerte en el mundo, lo cual es un dato muy negativo de las cuales somos partícipes. Medirlo y compartirlo con nuestros pacientes es y será cada día más una obligación tanto médica como institucional. Estos artículos han investigado sobre mortalidad perioperatoria que rondan en torno al 0.7 hasta el 3% en cirugías programadas y puede elevarse al 10% en cirugías de urgencia. Es increíble, pero este artículo escrito en 1954 expone un 1.33% de mortalidad perioperatoria, o sea, una muerte cada 75 pacientes atendidos, números que son semejantes en la actualidad. La explicación a esto sería el envejecimiento de la población y por lo tanto de la cantidad de pacientes añosos que nos llegan al quirófano día a día y la cantidad de cirugías que se realizan en todo el mundo. Entre los artículos que investigan sobre la mortalidad perioperatoria que se citan está incluido el Lazos, que actualmente se encuentra reclutando pacientes para el estudio en Latinoamérica y que en nuestro país se encuentra a cargo del doctor Álvarez. Este artículo, que también habla sobre la mortalidad perioperatoria en Holanda, ya comienza a diferenciar el riesgo entre subespecialidades quirúrgicas, teniendo la cirugía vascular como la más riesgosa, seguida de cirugía de tórax, abdominal y cardíaca en ese orden. No podemos decir que la anestesia no esté involucrada en la morbi-mortalidad perioperatoria, ni está, como bien conocemos, exenta de riesgos. Pero sin lugar a dudas, la cirugía mayor y los factores de riesgo de los pacientes son las causas determinantes principales de los resultados perioperatorios. En esta diapositiva podemos ver en un círculo amarillo las muertes que ocurren en el intraoperatorio, o sea, dentro del quirófano, versus las muertes que ocurren en el postoperatorio, que obviamente se llevan en el mayor porcentaje.
Próximas diapositivas hablaremos ahora sobre las causas responsables de la mortalidad del paciente quirúrgico. La importancia de conocerlas para su rápido diagnóstico y tratamiento. En la figura 2, que sería la del medio, este trabajo menciona la sepsis, falla multiorgánica, insuficiencia respiratoria, patología cardíaca, sangrados, entre otros, como principales causas de muertes en un servicio de cirugía. Estas son las distintas definiciones de cada una de las complicaciones para su correcto diagnóstico. Es muy importante comprender el término fracaso para rescatar o failure to rescue, el término en inglés, ya que en algunos estudios este oscila entre el 40% de los pacientes que fallecen en el postoperatorio. Las complicaciones mayores en general tardan horas o días en desarrollarse y es importante diagnosticarlas con el mayor tiempo posible. Como dijimos, en el futuro será imperativo identificar a los pacientes en riesgo, prevenir el desarrollo de complicaciones postoperatorias con el uso de estrategias terapéuticas complementarias adecuadas, establecer sistemas de vigilancia y seguimiento para la detección temprana de complicaciones postoperatorias y tratar las complicaciones postoperatorias de manera eficiente y en el momento oportuno cuando surjan. En medicina perioperatoria se dice que la cirugía mata durante días después de anudar la última sutura, o sea, que el paciente no finaliza con el último punto, sino que quedarán días en el perioperatorio donde sabemos que pueden llegar a surgir las mayores complicaciones que más atentan contra la vida del paciente. Como vemos, la sepsis es el mayor contribuyente de las muertes postoperatorias, siguiendo por neumonías, sangrados masivos, insuficiencia renal aguda, cardiopatías isquémica, etc. Especialidad que siempre ha sido ejemplar en cuanto a desarrollo de guías y publicaciones en general es la cardiología, y se ha reflejado también la preocupación de la misma por la valoración preoperatoria de los pacientes. Sin duda es una especialidad que nos ha ayudado desde siempre en intentar optimizar el perioperatorio. Este es el algoritmo recientemente actualizado sobre la valoración de riesgo cardíaco para pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Hay que resaltar la importancia que se le atribuye a la capacidad funcional, o sea, el equivalente metabólico METS sobre el ejercicio y la tolerancia aeróbica y el umbral anaeróbico de nuestros pacientes. Este es el checklist quirúrgico actualizado recomendado por la OMS, en donde obliga al cirujano en exponer qué riesgos de sangrado se estima y los tiempos quirúrgicos que espera tener, ambas variables relacionadas fuertemente con la morbimortalidad. Estructurar los centros de salud según el grado de complejidad permitido es vital para garantizar estándares de calidad y seguridad para nuestros pacientes, entendiendo las diferencias que existe de morbimortalidad entre cada institución. La importancia de las certificaciones de las instituciones a través de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entendiendo las diferencias de calidad que pueda existir entre cada institución, la obligatoriedad de las instituciones médicas en medir y mostrar resultados médicos. Como dijimos, los resultados de mortalidad para los cirujanos son mucho peores que para los anestesiólogos. Aunque la anestesia es relativamente segura, la cirugía puede ser muy peligrosa. En 2000, el riesgo de mortalidad a los 30 días en el Reino Unido era de una muerte en 34 operaciones de emergencia, o sea, un 2,9%. Y de una muerte en 177 pacientes atendidos en una cirugía electiva, o sea, un riesgo de 0,6%. Es fundamental educar al paciente, informar con claridad, entender sobre los riesgos, advertir sobre los mismos para que se pueda compartir la toma de decisiones de una cirugía, sobre todo pensando en las cirugías consideradas de alto riesgo. Este término es conocido en inglés como Shared Decision Making. Aquí en la figura de la derecha podemos ver complicaciones postoperatorias como por ejemplo el sangrado masivo, las complicaciones cardiológicas, la sepsis, que tarda mucho más en instaurarse, y la mortalidad en días.
Siempre hablamos de la clasificación de ASA, pero la propia clasificación nos recomienda usar y sumar otras herramientas. Entonces, la propia ASA nos advierte que la clasificación sola no debería ser utilizada para predecir riesgos perioperatorios. Y las guías de ESAIC recomiendan brindar información detallada y advertir sobre los riesgos perioperatorios a nuestros pacientes a través del consentimiento informado, utilizando los modelos de predicción de riesgo para estratificar riesgo de morbimortalidad perioperatoria. La calculadora de riesgo quirúrgico del Programa Nacional de Mejoramiento de Calidad Quirúrgica del Colegio Estadounidense de Cirujanos es una herramienta extensa que predice el riesgo en el perioperatorio. Su definición de cirugía de alto riesgo incluye todas las cirugías intraperitoneales, intratorácica, infrainguinales y vasculares. Incorpora 21 factores de riesgo preoperatorios para predecir 13 complicaciones perioperatorias. Mortalidad por todas las causas, complicaciones graves, cualquier complicación, neumonía, complicaciones cardíacas, infecciones del tracto urinario, infección del sitio quirúrgico, tromboembolismo venoso y pulmonar, insuficiencia renal, regreso a quirófano, alta a un centro de enfermería o rehabilitación y duración de la estancia hospitalaria. Es específico del procedimiento y representa más de 1.500 procedimientos quirúrgicos únicos en diferentes subespecialidades. Las variables preoperatorias se derivaron de la base de datos, que consta de 1.400.000 pacientes en los Estados Unidos. Se desarrollaron modelos de regresión para producir los resultados perioperatorios a los 30 días. La calculadora de riesgo tiene el fin de proporcionar una herramienta más integral que abarque la singularidad de cada paciente para pronosticar mejor los resultados perioperatorios e influir en las consideraciones de riesgo-beneficio. Uno de los importantes objetivos de la medicina perioperatoria es el de medir y recolectar resultados perioperatorios para contribuir al Big Data, en los que actualmente se basan estos modelos de predicción de riesgo compuesto por información del paciente dentro de una regresión logística, brindándonos un porcentaje de predicción de riesgo estimado e individualizado. Bueno, y acá podemos ver más en detalle las características de la calculadora de riesgo quirúrgico con los factores de riesgo preoperatorio y los resultados que vamos a obtener en el perioperatorio a los 30 días. Una de las ramas de investigación de la medicina perioperatoria es la de poder determinar la capacidad funcional de los pacientes, intentando predecir si podrán absorber el estrés quirúrgico posoperatorio, pagar la deuda de oxígeno que se genera con la cirugía, evitando así complicaciones relacionadas y tener una recuperación perioperatoria óptima sin caer en un umbral anaerobio con las consecuencias que ello podría generar. La cirugía representa un trauma premeditado. Se genera un estrés fisiológico y el consumo de oxígeno en el postoperatorio luego de una cirugía mayor se duplica. El consumo de oxígeno en reposo equivalente a un MET se ve disparado. El suministro de oxígeno depende del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Los pacientes que no pueden mantener el suministro de oxígeno al nivel requerido, es decir, aquellos con capacidad funcional reducida, corren riesgo de sufrir una deuda de oxígeno. Esta es una parte del mapa de scores de predictores de riesgo que definen que un paciente sea o no de alto riesgo de padecer eventos y o complicaciones serias posoperatorias. El reconocimiento temprano de pacientes de alto riesgo con estratificación del riesgo perioperatorio facilita la toma de decisiones quirúrgicas. La toma de decisiones compartida con el paciente y el resto del equipo multidisciplinario. La optimización preoperatoria y la gestión de estrategias y cuidados intraoperatorios y posoperatorios personalizados, lo que puede mejorar potencialmente los resultados, mitigando la morbilidad y mortalidad perioperatoria. La mayoría de las muertes en el perioperatorio ocurren en personas añosas, en las que existen múltiples enfermedades en el paciente y a su vez son sometidos estos a cirugía mayor. El 80% de las muertes corresponden a este grupo de alto riesgo, definido como el riesgo de padecer una complicación postoperatoria mayor o de morir en un porcentaje mayor al 5% a los 30 días de haber sido
operado, o sea, una muerte cada 20 pacientes atendidos. Solo un 15% de estos pacientes accedieron a cuidados intensivos en el posoperatorio. No olvidarse de la estratificación de riesgos según los scores intraoperatorios. Incidencias intraoperatorias graves y relativamente frecuentes y que figura, como hemos visto, como gran causa de morbi-mortalidad son los sangrados masivos. Otro score de riesgo usado en el intraoperatorio es el POSIUM, en el que también tiene en cuenta la pérdida total de sangre durante la cirugía. Acá se ejemplifican cirugías mayores que representan un riesgo de muerte mayor al 5%, sea consideradas de alto riesgo y de muy alto riesgo cuando sobrepasan el 25%. Estos son otros ejemplos de grados de complejidad quirúrgica según tipo de cirugía y en relación con sangrados intraoperatorios estimativos. Continuamos viendo ejemplos, en este caso los riesgos cardiológicos en cirugía no cardíaca, la guía 2014 de la Asociación Europea de Cardiología y de Anestesiología, y ahora recientemente salió la del 2022 que no difirió demasiado. Bueno, un gráfico sobre el riesgo estimado principalmente determinado por la salud global del enfermo y el tipo de complejidad quirúrgica a la que se pueda someter para graficar aproximadamente dónde estaremos ubicados y poder transmitirlo, digamos, al enfermo principalmente y advertir a todo el equipo perioperatorio. Este es un consenso entre expertos para determinar lo que sería una cirugía mayor y está definida como cirugías que duran más de 4 horas, sangran mayor a 1 litro de sangre en el intraoperatorio, tienen requerimientos transfusionales mayor a 2 unidades de sangre, pueden tener una morbilidad en el postoperatorio a 30 días mayor a un 30% y una mortalidad en el postoperatorio también a 30 días mayor al 2%. Bueno, nuevamente como venimos hablando, el riesgo elevado en nuestros pacientes con múltiples comorbilidades y otra gran preocupación es la inestabilidad hemodinámica que requieren uso de vasopresores, su correcto diagnóstico, tratamiento y nuestro deber en comunicar a todo el equipo de medicina perioperatoria. Este trabajo pone en evidencia la falta de un gol estándar y la variabilidad de los diferentes integrantes del equipo quirúrgico en entender lo que es un paciente de alto riesgo, la preocupación del equipo de salud sobre la vejez y la fragilidad de la población atendida. Por otro lado, es interesante escuchar las opiniones de las diferentes partes en donde un cirujano, por ejemplo, expone que si un paciente no se opera tendrá un 100% de mortalidad, sabiendo que existen otras formas diferentes de morir y entender el concepto de futilidad, que sería, digamos, un tratamiento médico que se considera inútil, porque su objetivo de proveer un beneficio al paciente tiene altas probabilidades de fracasar. Volver a remarcar que la cirugía no cardíaca es una causa importante de muerte y discapacidad, debido al alto volumen de procedimientos en el mundo y los resultados adversos relacionados en torno al 1%. En esta diapositiva, como veremos más adelante, ya digamos se intenta brindarle al paciente identificado de alto riesgo un tratamiento y una atención diferencial que al resto de los pacientes quirúrgicos, bueno, lógicamente para disminuir los riesgos y las complicaciones posoperatorias. En este trabajo se intenta diferenciar la percepción de riesgo entre el equipo de salud, familiares y pacientes. La definición de riesgo en pacientes quirúrgicos es un área compleja y muy controvertida. En general, el riesgo no se comprende bien y depende de la percepción individual y profesional del pasado. También de las normas sociales. Como sociedad no pensamos racionalmente sobre el riesgo. Nuestra capacidad para evaluar el riesgo es pobre. Parece que nos impulsa el miedo. También la esperanza, más allá de la evidencia real y racional que exista.
La mala aceptación de las estrategias de identificación de riesgos y protocolos de optimización puede tener tanto que ver con nuestra percepción cultural del riesgo como con las limitaciones de los recursos que tenemos. Es probable que el paciente, su familia, el cirujano, el anestesiólogo, el intensivista y el administrador del hospital perciban el riesgo de maneras completamente diferentes, mientras se trabaja bajo la incomprensión de un diálogo común. Por ejemplo, este trabajo evidencia que los cirujanos solamente percibieron un aumento de riesgo en 66% de los pacientes que realmente fallecieron. Este algoritmo intenta optimizar al paciente para poder disminuir el riesgo de complicaciones cardiológicas posoperatorias en cirugías no cardíacas. Y una vez más se pone foco en el tipo de cirugía, o sea, el estrés que recibirá el paciente en el posoperatorio, su capacidad funcional para absorberlo y las enfermedades subyacentes. La complicación más frecuente que se relacionó con la mortalidad perioperatoria encontrada por nosotros, por los anestesiólogos, fue la inestabilidad hemodinámica. Radica ahí la importancia para nosotros de su correcto diagnóstico y tratamiento. Advertir sobre la misma a todo el equipo quirúrgico, al equipo perioperatorio, que se encargarán de la recuperación en los cuidados posteriores. Como hemos visto, las causas que generan las complicaciones postoperatorias mayores son debidas al desbalance de la oferta y consumo de oxígeno producido por el estrés quirúrgico. La instalación de una disfunción endotelial con el avance del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que generan tarde o temprano hipotensiones sostenidas con inestabilidad hemodinámica. Numerosos estudios de nuestra especialidad que hablan justamente sobre de qué forma se intenta restaurar la hemodinamia deteriorada por el estrés quirúrgico. Nuevamente se pone foco en el grado de estrés quirúrgico que recibirá el paciente y el riesgo de las complicaciones y o muerte que tendrá en el perioperatorio. La necesidad imperativa de identificar pacientes potenciales de poseer alto riesgo perioperatorio y armar una vía focalizada en ellos para su correcto cuidado y tratamiento. Como vemos una vez más, la medicina perioperatoria intenta abarcar holísticamente todo el proceso quirúrgico. El avance de la medicina perioperatoria, por ejemplo, en el área de la prehabilitación, intentando anticiparse al estrés quirúrgico, aumentando así la capacidad funcional de nuestros pacientes y que tengan mayor capacidad de absorber y solventar el alto consumo de oxígeno en cirugías mayores. Bueno, aquí se intenta, digamos, complementar todas las herramientas posibles para la optimización del paciente, desde ya los grupos ERAS, la prehabilitación y todas las herramientas que hemos visto para identificar y mitigar, digamos, los malos resultados perioperatorios. Aquí vemos un poco las diferencias tradicionales quirúrgicas, como, digamos, el grupo ERAS intenta, luego de la cirugía, optimizar al paciente y la medicina perioperatoria, digamos, inclusive anticiparse y con la prehabilitación, por ejemplo, optimizar al paciente y aumentar la capacidad funcional y los resultados en el perioperatorio. Bueno, intentar acercarnos al concepto de frailty, que sería de fragilidad, especialmente presente en los pacientes ancianos, en donde hemos visto que representan el mayor riesgo de resultados adversos en el perioperatorio. Simplemente dejamos como la fragilidad de nuestros pacientes representan un riesgo independiente de mortalidad posoperatorio. Acá dejamos citados algunos artículos para quien le interese continuar con la lectura más detallada en la casa. Aquí se plantean algunas preguntas importantes que deberían responder nuestros pacientes. Por ejemplo, ¿cuál es su comprensión de su enfermedad y su pronóstico? ¿Cuáles son sus miedos y preocupaciones para el futuro? ¿Cuáles son sus metas y prioridades? ¿Qué resultados son inaceptables para ellos? ¿Cómo quiere pasar el tiempo si su salud empeora? Y por ejemplo, muchos pacientes se someten
a una cirugía en el último año de su vida. El 32% se sometió a una cirugía, por ejemplo, en el año anterior a su muerte. Casi 20% se sometió a cirugía en el último mes de vida y el 8% en su última semana de vida. Aquellos que se sometieron a una cirugía tuvieron más admisiones hospitalarias posteriores, estancias más prolongadas y más días en la UCI que los pacientes que no se sometieron a una cirugía. En un estudio que comparó fallecidos y sobrevivientes en un centro de atención terciaria, de 747 pacientes evaluados en el centro de evaluación preoperatoria, 5% estaban muertos un año después. Esto desemboca en pensar que uno de cada 20 pacientes que conocemos en la clínica preoperatoria puede no estar vivo en un año. Un pensamiento que probablemente cambiaría la naturaleza de nuestro encuentro. Desafortunadamente, el papel de los cuidados paliativos para pacientes quirúrgicos no está bien definido y es menos probable que los pacientes que se someten a cirugía reciban cuidados paliativos que aquellos que solo se someten a intervenciones médicas, a pesar de múltiples estudios que han demostrado su valor. Una mejor gestión del dolor y los síntomas, una mejor comunicación, más satisfacción con la atención y una mejor calidad de vida son solo algunos de los beneficios de los pacientes que han obtenido cuando los médicos de cuidados paliativos participaron. El proceso de toma de decisiones compartido puede ayudar a identificar a los pacientes en riesgo de resultados no deseados, reducir los procedimientos no beneficiosos y aumentar la idoneidad de la atención médica y quirúrgica. La importancia de la toma de decisiones compartida, particularmente con el paciente y un equipo multidisciplinario de salud, la importancia de medir los resultados en los servicios quirúrgicos, la importancia de comunicar el riesgo perioperatorio y por último aprender de los errores ya del pasado. Este artículo nos deja un cuestionario utilizado por los cirujanos en la evaluación preoperatoria para intentar identificar a pacientes de riesgo, vinculándolo con sus patologías y a las cirugías que se van a someter. Este estudio, publicado en 2019, presentado por la Sociedad de Cirujanos Torácicos de Estados Unidos en la revista The Joint Commission, se muestran los resultados de las cirugías a lo largo de 18 años y es un gran ejemplo de recolección de datos y habla sobre la calidad y la seguridad del paciente. Los programas de calidad perioperatoria en los Estados Unidos, como en el Reino Unido, nos advierten de los siguientes números relacionados a complicaciones posoperatorias, arrepentimiento del paciente sobre la cirugía, la falta de decisión compartida entre el paciente y el equipo de salud, la necesidad de identificar pacientes de alto riesgo, advertir sobre la capacidad funcional y el ejercicio aeróbico de nuestra población, la necesidad de prehabilitación previo a la cirugía para optimización de resultados posoperatorios. El compromiso de nuestra especialidad en continuar avanzando sobre la seguridad de nuestros pacientes en quirófano y más allá de quirófano, respetando todo el proceso perioperatorio de nuestros pacientes. Por último, dejo algunas de las palabras claves en inglés que pueden servir para realizar búsquedas en la literatura sobre este tema y que fuimos viendo a lo largo de todo el webinar. Agradecer en especial a la Secretaría Científica por darnos este nuevo espacio académico que tanto hacía falta. Los saludo nuevamente y muchísimas gracias por haber participado de este nuevo webinar. Bueno, la verdad que excelentes las palabras del doctor, muy buena su revisión sobre el tema y que en parte nos interroga acerca de en qué aspectos de nuestra práctica cotidiana podemos mejorar. Recuerden que si tienen dudas o consultas, nos las pueden hacer llegar al mail colaboradorescientífica@arba.org y nosotros vamos a enviar estas dudas al doctor Echeverría. Que tengan todos muy buenas noches y nos vemos en el próximo webinar de autorización.